agradecida, ante todo, ¿no?, por la invitación a la institución Udiápolis, que ya tenemos más de un año en estos diplomados de familia, derecho de sucesiones, y en este caso, pues, que vamos a hablar del proceso de alimentos durante estas 2 horas, ¿no? Bueno, el proceso judicial de alimentos es muy amplio, ya que es un atributo también de la patria potestad. La semana pasada estábamos hablando de tenencia compartida y la última modificatoria. Y de alguna manera tienen efecto directo con el proceso de alimentos, ¿no? El derecho alimentario. El día de hoy lo vamos a abarcar también en uno de sus aspectos, ¿ya? El temario que vamos a realizar el día de hoy son los aspectos relevantes del derecho a los alimentos. Vamos a hablar de los 2 cuerpos normativos que tiene el derecho alimentario. En primer lugar, en el Código Civil y también en el Código de los Niños y Adolescentes. Por eso es que es muy importante también, porque no solamente, pues, el proceso de alimentos va a ser regulado como comúnmente nosotros lo conocemos para los niños, niñas y adolescentes, sino también abarca, pues, para las personas mayores de edad. La obligación alimenticia, vamos a hablar el día de hoy también, regulación normativa del proceso de alimentos, proceso vía judicial, casos especiales y restricciones, ¿no? En general, pues, vamos a abarcar, ¿no?, todos los casos que también he tenido oportunidad de conocer en mi juzgado cuando he sido, pues, cuando he conocido estos procesos de alimentos, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, a ver, para dar algunas líneas generales al momento de mi participación y también para que ustedes puedan preguntar, puedan alguna duda, tal vez algún comentario respecto a los temas abordados el día de hoy. Voy a dictar la clase por 1 hora. A partir de las 9:30 ya vamos a dar el pase para las preguntas, con el ánimo, pues, de poder abarcar estos temas, ya que si estamos en constantes preguntas, también pueden ser resueltos con la misma explicación que estamos dando, ¿no? A partir de la hora, ya que hemos abarcado la mitad de la clase, ya podemos dar algunas explicaciones, algunas dudas, consultas sobre lo ya mencionado, ¿correcto? Muy bien, como decía, ¿no?, la figura de los alimentos es tan importante que son señalados, pues, en 2 cuerpos normativos distintos. En el Código Civil, a partir de su artículo 472, y también en el Código de los Niños y Adolescentes. En el Código Civil nos habla que cubre los alimentos, no tan solo, pues, el alimento propiamente dicho, que es la comida, sino también los alimentos, lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica, recreación. ¿De acuerdo a qué contexto? De acuerdo a la situación y también a las posibilidades de la familia y la calidad de vida que están manteniendo, ¿no? Por eso, cada caso es particular. No se puede resolver a todos por igual, ¿no? Porque va a tener el juez de familia, en este caso, ¿no?, cuando también he tenido oportunidad de conocer los procesos de alimentos, criterio diferenciador, porque no todos, pues, viven en lugares iguales, no todos tienen un ritmo de vida igual, sino hay algunos matices, hay algunos aspectos, pues, que definitivamente se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar. Y también involucra alimentos los gastos de embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa de posparto. Para ello, claro, existe un límite también, ¿no?, para que se pueda pedir, ¿no? Y eso también lo menciona el código y eso lo vamos a analizar el día de hoy, ¿correcto? También es mencionado, como le decía, por un lado, en el Código Civil, que evidentemente regula para los mayores de edad, ¿no? Y en el Código de los Niños y Adolescentes, su mismo nombre lo dice, pues, artículo 92,
que es para los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 92, ¿no?, del Código de los Niños y Adolescentes? Que se considera de igual forma también necesario para los alimentos, el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, médica, recreación para el niño o el adolescente. Y también los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Entonces, con estos dos cuerpos normativos que está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales están vigentes, ¿qué podemos entender? Que los alimentos no tan solo cubren aspectos materiales para el sustento del niño, niña o adolescente, o en este caso también para los mayores, ¿no?, sino también abarca aspectos inmateriales. ¿A qué nos referimos? A la educación, capacitación, asistencia médica, psicológica, y algo que tal vez en algunos casos los jueces no abarcamos porque solamente vemos el aspecto básico, pero no deja de ser importante para que pueda desenvolverse el niño, niña, adolescente, el aspecto, la recreación, ¿no? Para que el hijo menor de edad pues tenga un desarrollo correcto, óptimo, es importante también que se abarque dentro del derecho alimentario la recreación. Entonces, no solamente se puede acudir a la vía judicial, también existe la vía extrajudicial a través de los conciliadores extrajudiciales o también ante la DEMUNA, también, ¿no?, que se encuentra pues a cargo de las municipalidades que están registradas. Entonces es importante tener conocimiento que no es indispensable, o sea, judicializar, ¿no?, la vía judicial. El día de hoy vamos a hablar del proceso judicial, pero también es importante que ustedes conozcan eso, ¿no?, para que un progenitor pueda dar, ¿no?, una pensión de alimentos a su hijo menor de edad. Ya que si es que en caso de no existir litis, ¿qué quiere decir eso? En caso de no haber conflicto, de no haber diferencias de posiciones entre la madre, entre los progenitores, podrían llegar a un acuerdo vía conciliación extrajudicial. Y así también lo indica pues el artículo 9 de la ley de la conciliación, donde señala pues que es materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Si bien es cierto, uno no puede renunciar a su derecho de alimentos, pero en cuanto al monto, sí se puede conciliar. Y para ello, ya sea cuando estamos hablando de menores de edad, niño, niño y adolescente, tanto el juez como el conciliador tiene que tener presente el interés superior del niño. Y ese es un aspecto relevante en el derecho de alimentos, en la obligación alimenticia. El interés superior del niño es un derecho, es un principio también. Entonces, y también es una norma de procedimiento. ¿Por qué? Porque otorga al niño el derecho a que se le considere de manera principal, prioritaria, primordial, su interés, ¿no? Es un interés superior que va a rebasar mucho más allá de las partes en el proceso. Es un proceso de alimentos, como se denomina, ¿no?, que se encuentra dentro del derecho de familia, pero son normas de orden público, porque el Estado es el que va a tener que proteger a la parte débil de esa relación jurídica procesal. ¿Y cuál es la parte débil? Porque la demandante, si bien es cierto el niño, por ser menor de edad, no podría ser representado solo, él no podría, ¿no? Tiene que estar representado por su madre, por su progenitora o por su progenitor, ¿no? La persona a quien entabla este proceso de alimentos es el juez que le va a dar el interés superior para el niño, porque los alimentos no van a ser para la madre, sino van a ser para el niño.
Entonces, es por eso que se tiene de manera primordial su interés superior en todas las medidas que van a afectar directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos. Y es así, ¿de dónde sacamos eso, no? Así lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 19. Tomen nota, tomen apuntes, ya después ustedes lo van a internalizar, lo van a abarcar, lo van a profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Que todo niño tiene derecho a las medidas de protección de que su condición de menor de edad lo requiere por parte de su familia, no tan solo su familia, sino la sociedad y el Estado que lo regula. Y además también en su artículo 3 habla del principio de interés superior del niño, donde enumera pues la Declaración de los Derechos del Niño, que todas medidas que están concernientes y que involucran a los niños, las instituciones públicas o privadas tienen que privilegiar su interés. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar una especial consideración primordial el interés superior del niño. ¿Cuál es lo mejor para el niño? Correcto. Entonces, el artículo también 27 de la Convención Americana de los Derechos del Niño también señala ello. Por eso es un principio tan rico, tan amplio, que abarca una serie, pues un conjunto, ¿no?, de normas, de subprincipios también, que otorga al juez la facultad tuitiva. Es por eso, y a la luz de ese principio, es que también se ha modificado el proceso de alimentos en su regulación. Ahora con la ley 31464, pues su regulación es mucho más rápida, porque no es imposible ya, casi imposible, que el juez declare la inadmisibilidad en el proceso de alimentos. ¿Por qué? Si en caso no exista partida, el juez, en base al principio de interés superior del niño, y expresamente lo indica la ley 31464, que acá también lo puedo pasar al final, le puedo dar a Rider para que les pase a todos ustedes, indica que el juez, si es que le falta algún requisito de admisibilidad, pues a la demandante o el demandante lo puede solicitar de oficio. En principio, de frente en su resolución admisoria, admite la demanda y solicita a RENIEC pues la partida de nacimiento del niño, también tiene que solicitar a la SUNAT sobre las categorías que tiene, ¿no?, el padre, ¿no?, el del obligado, o también a la empresa donde trabaja, si es que trabaja ante una empresa, o investigar un poco más sobre su capacidad económica, si es que así hay algún indicio en la demanda que así lo requiere, o también, pedir información a la SUNAR para que vea si es que tiene algún bien mueble o inmueble registrado su nombre. O sea, todo eso ya con la expectativa y con la finalidad de otorgar una pensión alimenticia, pues, acorde a las posibilidades económicas del obligado alimentario. Es por eso que todas estas situaciones que tiene el juez de familia al momento de revisar un caso de alimentos, un proceso de alimentos, tiene en cuenta el interés superior del niño, la nueva ley que se ha dado, la modificatoria del proceso, ¿no?, de alimentos, ¿no?, la ley 31464, además también el artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya les he explicado, y el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué nos dice este último artículo? A ver, que a los padres y otras personas que están encargadas del niño les incumbe que la responsabilidad de poder proporcionar, claro, dentro de sus posibilidades, ¿no?, y medios económicos, condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. En otras palabras, una vida de calidad. Entonces, eso también está regulado y eso reposa nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, donde le da la
protección necesaria y obliga también a las instituciones públicas para que le demos una especial consideración al niño, niña y adolescente en base a este principio del interés superior del niño. Y hay una ley también, la ley 34666, que establece estos parámetros, estas garantías procesales para tener una consideración primordial sobre el interés superior del niño, donde nos indica la obligatoriedad de poder analizar y desarrollar pues un contenido del interés superior del niño, ¿no? Cuando corresponda. Todo para poder verificar y para poder establecer si es que nosotros decidamos por tal o cual decisión o por cual otra, si la demanda es fundada en parte, de forma monto fijo o proporción, porcentaje, ¿no? De acuerdo si es que es trabajador dependiente o independiente, dependiendo, ¿no? De la situación económica, pues también del obligado, tenemos que verificar los efectos o las consecuencias negativas y positivas, no tan solo de la ley, sino también de nuestra decisión. Y en base a ello, pues vamos a darle una especial protección al niño, niña y adolescente. Seguimos con el segundo. Obligación de velar por el interés superior del niño. Además, también en el Tribunal Constitucional también lo ha señalado en múltiples sentencias, donde nos señala pues que la Convención sobre los Derechos del Niño vincula, claro que está vinculando, porque ya la misma Constitución lo ha mencionado, y siempre lo repito, estos dos artículos que la Constitución Política del Estado lo incorpora a los tratados de derechos humanos, y ahí está la convención, pues, ¿no? Sobre los derechos del niño, el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, donde nos indica, pues, que todos los tratados que versan sobre derechos humanos forman parte de nuestro derecho interno. Entonces, y el Tribunal Constitucional también así lo respalda, ¿no? De poder velar por el interés superior del niño, no solo a las entidades estatales y públicas, sino también a las entidades privadas. ¿Para qué? Para que cualquier medida que nosotros podemos adoptar velen por el interés superior del niño, el cual debe de anteponerse ante cualquier otro interés y ante cualquier otra situación donde pueda colisionar o se vea el riesgo, ¿no? Del interés superior del niño. Tiene que sí o sí preferirse siempre, indudablemente, ante cualquier otra situación. Entonces, la niñez definitivamente es un grupo de interés y de protección que el Estado coloca en orden de prioridad. Y es por ello, pues, que da cara, pues, ¿no? A estas políticas estatales donde van a dirigir para que puedan fortalecer dicho sistema jurídico, ¿no? Para darle una especial protección al niño y al adolescente. Correcto. Entonces, el marco legal del derecho alimentario ya lo hemos estado analizando, ¿no? Primero la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, eso en el ámbito internacional. También tenemos pues en nuestra Constitución, ¿no? Que lo estipula. Y además también el artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes también lo establece, ¿no? Entonces, acá tenemos que distinguir, pues, los alimentos naturales, que son aquellos, pues, indispensables, que son los alimentos básicos, ¿no? Para la subsistencia de la persona, y también de los alimentos civiles, que son los necesarios para que la persona se desenvuelva en la sociedad. Entonces, uno es para la propia subsistencia, son los alimentos básicos, y también alimentos civiles, donde nos van a permitir un desarrollo óptimo en la sociedad. Y esos dos aspectos importantes tiene que analizarlo el juzgador de manera obligatoria. Es por ello que los niños y adolescentes, a diferencia, ¿no?, de las personas mayores
de edad son siempre acreedores de una prestación alimentaria adecuada, ¿no?, a su estatus de vida, a sus necesidades, a las posibilidades económicas del obligado. Y bueno, y nunca se le puede declarar infundada. Son casos pues que excepcionales, que eso lo vamos a ver al final, ¿no? Pero que sí le dan una especial tratamiento, ¿no?, porque involucra su desarrollo integral como derechos humanos específicos. Correcto. A ver, alimentos en la doctrina. ¿Qué podemos hablar? Bueno, en la doctrina, los alimentos básicamente, ¿no?, por un tema moral, que es deber y obligación de los padres. Así está establecido, es un deber y obligación de los padres asistir a sus hijos, porque son seres indefensos por su misma situación y condición de vulnerabilidad, porque ellos no han pedido venir al mundo, ¿no? Entonces hay que ejercer una responsabilidad, una paternidad, perdón, responsable. Entonces, la responsabilidad de su existencia tiene que corresponder, y lo digo así, única y exclusivamente a sus padres. Correcto, única y exclusivamente a sus padres. Eso es lo que nos alienta pues la doctrina, ¿no? Bueno, que es lo mínimo que dice que pueden hacer por ellos, que es cumplir el deber, y también el deber, ¿no?, llámese una obligación moral y además también una obligación que sí o sí lo tienen que cumplir, porque hasta si es que en caso tenga una sentencia, pues, ¿no?, de pensión alimentaria y no lo cumple, luego se generan liquidaciones de vengados, se le notifica a su domicilio real y a todos los domicilios habidos y por haber hasta en la ficha RENIEC. Y si es que no cumple, pues puede hacerse también acreedor de una denuncia por omisión a la asistencia familiar. Es el único tema económico, un derecho alimentario que acarrea esto, el incumplimiento, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces, ¿qué implica? Implica, y definitivamente no es materia pues aquí de discusión, que es obligación de ambos padres de poder proveer alimentos a sus hijos. Entonces, máxime si es un menor de edad, porque ya si es mayor de edad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para los mayores de edad pues tiene que verificarse otros requisitos cuando son hijos mayores de edad. Uno, es que tengan pues un estado de necesidad, de repente son incapacitados mentalmente, físicamente, donde no pueden cubrir su propia existencia debidamente acreditado, o que estudien pues con éxito, ¿no? Ya sea un oficio técnico, ¿no?, estudios superiores, ¿no?, con éxito, técnico universitario, ¿no? Pero tienen que probar. A diferencia del niño, que son menores de edad, no es necesario probar el estado de necesidad, porque el estado de necesidad se presume por su mismo orden cronológico que tienen ellos, ¿no?, que es un concepto natural del ser humano. Entonces, el concepto, pues, de alimento apunta a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, tanto en el aspecto material, que es comida, vestido, alimento propiamente dicho, ¿no?, y el aspecto espiritual, que es, ya le hemos hablado, ¿no?, la educación, esparcimiento, recreación. Eso es lo que nos enseña pues el especialista Barsi Rospigliosi, ¿no?, que son aspectos, uno material y el otro es espiritual. Y ambos son imprescindibles para el desarrollo ético, moral, intelectual también de la persona. Y eso nutre el alma. Eso es lo que nos enseña, ¿no?, el doctor Barsi Rospigliosi. Entonces, es un derecho natural que por el solo hecho de existir, pues se entiende que el deber de alimentar a la prole es la ley de estas especies, pues, animales superiores. Nosotros vemos los animales que buscan sus propios padres, ¿no?, sus progenitores buscan alimento. La palomita va y busca y lo alimenta. Igual también, ¿no?, los leones, todo. O sea,
Es un deber de alimentar al prole, que es un derecho natural de la ley de las especies animales superiores. Correcto. Pero acá, a veces los seres humanos no queremos afrontar este derecho natural. Y en eso pues nos ganan muchos animales, ¿no? Y es un poco pues penoso, ¿no? Ver esa situación cuando a veces los obligados alimentarios no desean cumplir, no desean, y los, digo obligados alimentarios porque en su mayoría son varones, ¿no? Siempre es la mujer la que solicita pues la pensión de alimento. Hay excepciones, y claro que sí, hay excepciones. Ahora con la tenencia compartida, pues es un tema, el alimento pues tiene un efecto bastante directo, ¿no? Y eso también ha habido pues bastante carga, ¿no? A nivel de juzgado de paz letrado, porque ya con esta nueva ley de tenencia compartida, al tener ambos a su hijo consigo, el día a día pues los alimentos se van a ir modificando, porque el monto que le otorgó en un comienzo a la madre, que por ejemplo no son de 1.000 soles, cuando el padre tan solo lo veía una vez a la semana, ahora que lo ve 3 veces, 3 días seguidos o una semana entera, entonces van a ir modificándose, ¿no? Porque se entiende que el padre que no tiene su hijo lo va a dar directamente, ¿no? Entonces ha habido una serie de modificaciones porque va a ir reduciéndose, en principio, en líneas generales, también la pensión de alimentos. De todas maneras tiene una incidencia, porque se entiende que el que tiene al niño es el que solicita la pensión. Pero si ambos lo tienen, ¿cómo es que pues va a establecer esa pensión? Entonces ahí pues el juez tiene que analizar una serie de situaciones. Uno, porque los alimentos no solamente es comida y vestido. También hay pensiones de colegio, hay alquiler, de vivienda, etcétera. Entonces todo eso tiene que verificar pues el juez y va a ser su razonamiento mucho más amplio, pero siempre, siempre ligado al interés superior del niño, que es lo que rige el derecho alimentario. En el artículo 472 del Código Civil nos habla, ¿no?, de los alimentos, como ya les había indicado, ¿no? El sustento para la habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo y todo eso, de acuerdo a la situación en específica y también a las posibilidades de la familia, porque tampoco podemos exigir una pensión alimenticia, aunque bueno, de poder sí se puede, ¿no? Pero fijar en este caso el juez una pensión alimenticia que no está acorde ni a las necesidades del alimentista ni a las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocasionar con ello? Que no cumpla el pago, porque va a ser imposible de pagar. ¿Y qué es lo que vamos a perjudicar? Al niño, porque como no va a cumplir, el niño no va a tener cómo sustentarse. ¿Y qué es lo que va a generar? Omisión a la asistencia familiar. Entonces, ¿estamos realizando una sentencia justa? No, porque uno no está de acuerdo ni a las necesidades ni a las posibilidades. Entonces, esos son los dos criterios importantes, además también de otros, además también de como trabajo doméstico no remunerado, que también es un aporte, ¿no?, a la pensión alimenticia, que muchas veces lo ejerce pues la madre que se queda pues al cuidado de los hijos, porque no puede trabajar ya que se encuentra pues al cuidado de estos, ¿no? Y también una consideración importante, las zonas rurales donde se encuentran, en los obligados. Si es que hay una zona rural, por ejemplo, de extrema pobreza, pues te tiene que verificar ello que se encuentra dentro de la resolución expedida por el gobierno central para verificar si es que es de extrema pobreza y por lo tanto pues las pensiones de alimentos no van a estar de igual forma pues en una zona urbana, ¿no? En una zona urbana, porque la zona rural pues también las remuneraciones que tienen ellos, que sobre todo se abarcan pues a la agricultura, ¿no?, la ganadería, etcétera, o a veces hay cachuelos y no hay de esa forma como trabajamos pues en la ciudad. Eso también es considerado para efectos de poder establecer la pensión de alimentos. Y es muy importante también que el obligado alimentario también indique ello, porque de lo contrario, pues no vamos a tener una sentencia de acuerdo a estos criterios, que también suman para efectos de poder establecer una pensión alimenticia
acorde a la situación de cada familia. Muy bien. A ver, el interés para obrar y los puntos controvertidos. En el interés para obrar, pues se verifica, ¿no? Que la madre, pues realmente se encuentre, pues representado, pues, ¿no? De acuerdo al partido de nacimiento, ¿no? Y todo, ¿no? Y los puntos controvertidos se van a estar fijados de acuerdo a los esos criterios que ya se lo indican, ¿no? Determinar el estado de necesidad del niño adolescente, o en este caso del mayor de edad, y también determinar las posibilidades económicas del obligado, su carga familiar. La carga familiar también que tenga el obligado es importante, porque no podemos desconocer también que hay otros hijos, que pudieran haber otros hijos, y si él acredita, pues, con la existencia de otros hijos. Y al igual también el juez con este nuevo proceso, una modificatoria de este nuevo proceso, ¿no?, de alimentos, también solicita la RENIEC sobre la posibilidad de que existan otros hijos, porque no podemos tampoco desconocer de que el obligado alimentario tiene más hijos y que estos no se podrían quedar pues sin nada, ¿no? Porque si bien es cierto, es hasta el 60% que se puede embargar o se puede indicar si en caso es un trabajador dependiente, pero si es que existen más hijos, hay que otorgar una pensión proporcional, razonable, ¿no? Acorde, como siempre digo, a la situación especial de cada familia y su regulación también. Entonces, la doctrina brasileña nos dice pues que la obligación, por ejemplo, alimentaria, comprende la responsabilidad de entregar aquellas prestaciones indispensables para la subsistencia de alguien que se encuentre imposibilitado de proveerse, ¿no?, a sí mismo. Entonces, todo individuo, dice así, debe alimentarse por sí mismo con lo que se logre obtener de su trabajo y rendimiento. Pero si el caso no lo indica, pues la otra persona, o por el principio también de solidaridad, que eso se da en las relaciones de familia, se tiene que dar, ¿no? Esta obligación de alimentos corresponde a todo que sea materialmente indispensable. ¿Para qué? Para la manutención, ¿no?, manutención de la vida diaria. Y lo imprescindible, como es habitación, vestido, salud. Esas son las necesidades esenciales, básicas, ¿no?, dentro de los límites que tiene. De acuerdo a ello, también es un criterio importante para poder tener en cuenta, ¿no?, y fijar la pensión alimenticia. Muy bien. A ver, regulación normativa del proceso de alimentos, eso ya lo hemos hablado, ¿no? La Constitución Política del Estado, los tratados de derechos humanos, la Convención Americana de los Derechos del Niño, la Ley 31424 modifica el proceso de alimentos, Código Civil, etcétera. Eso ya lo hemos hablado. ¿Cuál es el juez competente? ¿Cuál es el juez competente? Es el juzgado de paz letrado. El juzgado de paz letrado, cuando interponen pues como obligación principal, como pretensión principal, el derecho de alimentos. Porque también, por ejemplo, en el divorcio, que es un proceso, ¿no?, que lo ve el juzgado especializado de familia, puede ir también acompañado, ¿no?, de la pretensión accesoria, ya no principal, el derecho alimentario, aunque no es muy recomendable, porque como el proceso de divorcio es mucho más lato, entonces tendría pues este derecho alimentario postergado. Mejor es que se realicen en dos vías paralelas, pero no quiere decir que si es que en caso se plantea así, sea desestimado o sea declarado improcedente. No, no, para nada. Pero como pretensión principal, esto es que se abarque solamente el proceso de alimentos, sí lo puede generar el juzgado de paz letrado, o en caso de filiación también puede ir acompañado, además, el alimentos. En caso de tenencia, como proceso principal, ¿no?, como pretensión principal, también puede ir acompañado el régimen de visitas y pensión de alimentos, pero eso ya no lo vería el juzgado de paz letrado, sino un juzgado especializado de familia.
Entonces, aquí nos indica claramente el artículo 560 del Código Civil, corresponde el conocimiento del proceso de alimentos al juez del domicilio del demandado o del demandante, elección de este. Pero también nos dice algo importante, el juez rechazará de plano cualquier cuestionamiento de la competencia por razón de territorio. Entonces, este derecho alimentario es tan amplio que el juez no puede decir, bueno, como no está en el domicilio del demandado, ni tampoco el demandante, lo voy a rechazar la demanda y que se vaya allá donde se encuentre, según su ficha reniego, según... No, el juez lo tiene que admitir. No puede rechazar el cuestionamiento de la competencia. Por la misma, como les repito, ¿no? El mismo principio, pues, de flexibilización de las normas procesales, porque es un tema importante, es un tema delicado, es un tema sumamente sensible, que no podemos postergar a los menores de edad y al derecho alimentario que les pueda corresponder en su oportunidad. Correcto. Entonces, como les decía, ¿no? Los criterios que se fijan para una pensión alimenticia, tenemos que tener bastante cuidado para poder también fundamentarlo en cada uno de los criterios. Alimentos que se regulan en proporción a las necesidades, uno, las posibilidades que debe darlos y además también atendiendo pues las circunstancias personales y, además, y las obligaciones a las que se halla el deudor, como su carga familiar, podría ser el trabajo doméstico no remunerado, el cual puede ser realizado no solamente por la madre, sino también por el padre, la persona a quien está pues al cuidado, ¿no? Al desarrollo del alimentista. Eso también se considera como un aporte económico. Entonces, también el mismo código dice que no es necesario pues disponer, ¿no? Disponer o investigar rigurosamente el monto de los ingresos a quien debe prestar los alimentos. Si bien es cierto, al momento pues de entablar este proceso, se admite a trámite, si es en, además, ¿no? Derechos de alimentos para menores de edad, niño y adolescente, proceso único, se corre el traslado en otra parte en el plazo de 5 días, para que pueda contestar y se le indica pues ahí que tiene que anexar a su contestación de demanda, siendo este es un requisito de procedibilidad, sí o sí tiene que contestar porque si no se le va a declarar pues rebelde. Se tiene que anexar pues uno si es que es trabajador dependiente, su boleta de pago, o si es trabajador independiente, su declaración jurada de ingresos. Sí o sí lo tienen que ingresar. Si es que no es trabajador dependiente, es un trabajador independiente, tal vez tiene un oficio de albañil, de carpintero, taxista, etcétera, mediante una declaración jurada, lo puede realizar debidamente en notaría, cuánto es que percibe mensualmente. Y eso pues el juez lo va a tener que evaluar pues, al momento, ¿no? De la sentencia, luego de haber admitido y actuado los medios probatorios. Y también pues puede el juez actuar medios probatorios de oficio para efectos de poder abarcar estos dos criterios importantes, que son necesidades de niños y adolescentes y las posibilidades. Entonces, a ver, faltan 15 minutos para poder dar paso a las preguntas, ¿sí? Por favor. Quiero seguir avanzando para poder aquí están los criterios, como les decía, ¿no? Se debe tener en cuenta la posibilidad económica, razonable y objetiva del alimentante. No es necesario investigar rigurosamente, aunque con esta nueva ley nos indica que desde el auto admisorio, el juez tiene que investigar, ¿no? Se va a la SUNAT, oficio, a la SUNAR para ver los bienes, a la SUNAR las rentas de cuarta y quinta categoría, a la SUNAR los bienes, se va también si es que hay alguna empleadora que tiene para verlos todo, o sea, ya desde el auto admisorio, ¿no? Pero si en caso no tengamos respuesta de estas entidades estatales o respuestas positivas, ¿no? Que si tienen, nosotros nos acogemos al artículo 481
parte final, en donde nos indica pues que evidentemente no es necesario investigar rigurosamente. Si ya no tenemos sí o sí, el juez en sentencia va a tener que aplicar cuando son pues trabajadores independientes y no se tenga los ingresos de la parte pues obligada, tiene que aplicar lo que la mayoría de los jueces hace por regla general. No quiere decir que a todos son lo mismo, pero por regla general, eh, el ingreso mínimo vital de este año es 1.025. Entonces, 1.025 lo tomamos como un 60%, un 100%, ¿no? El 60% son 615. Sobre esa base vamos a regular nuestra pensión de alimentos. Eso es lo que hacemos los jueces, ¿no? Cuando tenemos esta situación de que no sabemos, de que la demandante también desconoce cuántos que percibe y o a qué se dedica. Entonces, sí o sí va a tener, por su condición, pues, de que ya es mayor de edad y que tiene que ejercer la paternidad responsable, se entiende de que tiene que trabajar, porque si no, ¿cómo sobrevive? Entonces, se entiende de que hay un trabajo. ¿Y a dónde nos limitamos? A la remuneración mínima vital. Decreto Supremo que está establecido para este año es 1.025. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a verificar. Pero ojo, cuando yo trabajaba en Juzgado de Paz Letrado, ya en Tabana, que es una zona rural, pues no podría aplicar esa remuneración mínima vital de 1.025, porque entendía de que allá las personas que se encuentran en extrema pobreza, donde no tienen a veces luz, donde no tienen agua potable, donde solamente trabajan en su chacra o de peón de otras personas y son por temporadas, no se podría fijar esa remuneración, ¿no? Sino un poco menos, ¿no? Un poco menos, de acuerdo también a las necesidades que tiene el niño, ¿no? Necesidades que tiene el niño, que se diferencian con los niños adolescentes que están pues en la ciudad, ¿correcto? Entonces es importante ello, ¿ya? Por ejemplo, hay diferentes plenos distritales, ¿no? Jurisdiccionales a nivel pues en todo este tiempo que se ha venido dando para poder regular, para ponernos de acuerdo, ¿no? Los criterios fijados, a veces hay jueces que no tienen el mismo criterio. Entonces, para poder unificar criterios, pues es que muchas veces desarrollamos plenos jurisdiccionales, distritales, nacionales, que no son de obligatorio cumplimiento, claro está, porque el juez, pues, tiene la libre valoración de la prueba y su único límite es la razonabilidad y la lógica. Sin embargo, pues si es que ya nos acogemos a dichos plenos distritales, que a veces lo podemos hacer, es por un tema pues de que nos da el convencimiento, ¿no? Y si no, no tenemos eh, ninguna sanción respecto a ello, ¿no? Porque no es obligatorio. A diferencia pues de los precedentes vinculantes que se dan, ¿no? Del TC, etcétera. Esa es otra situación. Esa es otra situación. Pero así como, por ejemplo, ¿no? Ha habido distintos plenos en cuanto a la afectación del beneficio económico por cambio, por ejemplo, ¿no? De residencia de los policías, que en muchos casos tenemos también con los policías. Nos decía que cuando el policía pues cambia de residencia y le otorgan un beneficio económico porque está pues en otro lugar donde no corresponde, ¿no? Él primigeniamente, entonces, ese beneficio económico también podría beneficiar al alimentista, al niño adolescente, según el pleno jurisdiccional de la Corte de Lima Este, dijo que sí, porque es un ingreso, yo también considero que sí, ¿no? Porque es un ingreso de libre disponibilidad. Él lo puede manejar, ingresa como remuneración y está afecto, ¿no? Entonces es un ingreso de libre disponibilidad y tiene la finalidad de cubrir los gastos del traslado, ¿no? Al nuevo lugar de residencia, donde el policía pues lo puede realizar, ¿no?
Entonces, no constituye un pago para el cumplimiento de sus funciones como policía, ¿no? Entonces hay algunos dirán que no, algunos dirán que sí, pero bueno, en cuanto al interés superior del niño, yo considero que sí. Pero bueno, vamos a ir variando pues de criterio. Lo importante es que nosotros debemos de fundamentar nuestras sentencias. El principio de motivación de las resoluciones judiciales se encuentra en el artículo 139 de la Constitución y nos dan pues esa facultad y también ese deber de tener que argumentar. Porque si no argumentamos, no fundamentamos nuestras decisiones y no desarrollamos los puntos controvertidos del caso en particular, seríamos jueces arbitrarios. Y pues nuestra falta de motivación daría pues lugar a que en una apelación declaren nulo y retrotraigan todos los efectos nuevamente al juez y tiene que volver a expedir, y eso va en contra también de las partes en el proceso, del debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Se tiene que fundamentar y decir por qué creo de que sí, para mí sí, y por qué creo que para mí no. Y por qué creo que tengo que darle 700 soles a ti y al otro que tiene igual hijo 500 soles. Tenemos que fundamentar, argumentar y ver, ¿no? Porque si son de la misma situación, exactamente iguales, no tendría por qué yo tener distinto criterio, porque si no también podrían pues indicar o podrían sospechar de que estaría parcializándome, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar bastante, ¿no? Correcto. A ver, características del derecho alimentario. Requisitos de la demanda, aquí están, ya nosotros le hemos hablado, ¿no? 424, 425, que están cualquier, ¿no? Cualquier, para cualquier demanda, ¿no? Y además también el artículo 565A del Código Procesal Civil. Eso es en cuanto, pues, a los temas de reducción, ¿no? Reducción que tienen que estar al día, pues, con el pago de las pensiones alimenticias, si es que quieren solicitar reducción. Igual también exoneración. Eso fue incorporado, ¿no? En el 2009 por el Código Procesal Civil. Entonces, ¿pero por qué? Hay algunos jueces que ya en plenos jurisdiccionales han establecido que si la reducción o la exoneración de alimentos en contra, ¿no?, del alimentista mayores de edad, pueden inaplicar este artículo y realizar control difuso en base a que el derecho fundamental de las personas para solicitar reducción o exoneración de alimentos, que es el derecho a la justicia, está por encima de este requisito que se encuentra regulado en una ley. Pero cuando son menores de edad, no, sí o sí se tiene que exigir este requisito, que es encontrarse al día en el pago de las pensiones de alimentos. Ahí se dan cuenta que en los plenos jurisdiccionales también siempre van a proteger el interés superior del niño, niño y adolescente, a diferencia de los mayores de edad, que sí se podría aplicar este requisito y ya se evaluaría en el fondo del proceso. Se inaplica, se realiza control difuso, porque el derecho al acceso a la justicia lo tenemos todos y no puede estar limitado por una norma procesal. Y eso yo también lo he hecho en su oportunidad, ¿no? En una situación específica. En una situación específica donde ya la madre, el padre, perdón, estaba pasando y su hija ya tenía más de 20 años, no estudiaba, hasta ya se había casado, ya había tenido hijos, entonces él no se encontraba al día porque pensó de que si ya está casada y ya tiene hijos y ya tiene quien la mantenga, que es el principal obligado de su hijo, sería el cónyuge, ya el padre pasaría pues a un tercer orden, ¿no? Entonces ahí se inaplicó este artículo específico y al fondo se declaró fundada por la ley. Por eso, o sea, son criterios que se manejan, son
situaciones, casos particulares. Yo les estoy exponiendo lo que me ha sucedido, me ha pasado, y bueno, pues también fue confirmado por el superior, pero eso va a depender mucho de la situación en particular. Pero cuando son niños y adolescentes que se encuentran en una etapa escolar, que se encuentran en pleno desarrollo, que se encuentran cursando recién también, que están a puertas, ¿no?, de cursar eh, no sé, una especialización, un estudio superior, técnico, universitario, sí o sí se le tiene que exigir. ¿Por qué? Porque por encima de su derecho del acceso a la justicia está el principio de interés superior del niño, y ya lo hemos establecido, ya lo he indicado, que la Convención Americana de los Derechos del Niño señala claramente que se tiene que privilegiar ante cualquier otra situación el interés superior del niño o niña adolescente. Por una cuestión también de orden prioritaria que tiene el Estado con sus políticas de gobierno que ha realizado. Una situación también que el derecho alimentario de un niño o niña adolescente no va a ser igual que el derecho alimentario de un menor de edad que tiene pues las fuerzas físicas, mentales y las posibilidades de poder pues proveerse alimentos para sí mismo, ¿correcto? Muy bien, los criterios ya le hemos explicado, ¿no? Ya le hemos explicado, ¿no?, aquí, ¿no?, para en proporción a las necesidades que nos pide y las posibilidades que debe dar. Y también el juez considera el mismo, mira, 481 indica, ¿no?, un aporte económico al trabajo doméstico no remunerado. Esa norma pues, fue incorporada, esa partecita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? De ahí podemos indicarnos de este artículo, las características del derecho alimentario. Es un derecho personalísimo, en el sentido que, y así nos dice pues nuestro profesor, ¿no? Cornejo Chávez. ¿Por qué? Porque está dirigido pues a garantizar la subsistencia del titular. No puede desprenderse de él, no puede renunciar. Y lo acompaña, ¿cuál? Indisolublemente, pues en tanto subsista este estado de necesidad. Entonces, no puede ser objeto de poder transferir. Yo transfiero mi derecho alimentario para otra forma. No, ni transmisión mortificada. Muere pues con la muerte del alimentante. Si muere el niño, pues ahí termina todo. Pues. Esto no puede ser transferido pues, ni a la madre, ni a sus herederos. ¿No? Ahí, por eso es un derecho personalísimo. Eso es su principal característica. Muy bien. También nos habla, pues, en diferentes sentencias casatorias a nivel nacional, nos habla sobre la irrenunciabilidad del derecho alimentario. Es irrenunciable respecto al menor de edad. Ambos padres, pues, deben de contribuir a prestar alimentos. Es irrenunciable. Si ya es mayor de edad, si desea, lo solicita, si no, no. Y además, si es que lo solicita, tiene que acreditar su estado de necesidad. O que curse estudios superiores, o que se encuentre pues en estado de indefensión, que no puede solventarse para sí mismo. De repente adolece de alguna enfermedad. Si es temporal, va a subsistir el derecho alimentario hasta que subsista pues dicha necesidad. Y si es permanente, pues va a subsistir hasta que se muera. Pero eso sí lo tiene que acreditar. ¿Por qué? Porque es su mayor edad. Y tiene que estar soltero. Esa es también una característica de los mayores de edad. Tienen que estar solteros, porque si ya están casados, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que el obligado principal de los casados, ¿quiénes son? El cónyuge. Entonces su padre ya no estaría en ese orden de prelación por una situación de lógica, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que tener bastante cuidado y también verificar, pues, ¿no?, que este derecho alimentario es amplio, tiene bastantes aristas, bastantes situaciones, ¿no?, para poder, que contempla también, ¿no?, para poder analizar. Muy bien. Enrique Barsi Rospigliosi también nos habla del derecho alimentario. Ese es el
profesor que más habla, creo, más que Cornejo Chávez. Tiene un libro directamente de ello, ¿no? Y es bien didáctico, del derecho alimentario, donde dice que se encuentra fuera de todo comercio. Por eso es que sostiene que estos derechos de alimentos es irrenunciable. ¿Por qué? Porque dice que hacerlo equivaldría pues a la renuncia de un derecho mismo. Entonces el alimentista quedaría desamparado y por lo tanto pues estaría renunciando a su propia vida. Entonces este derecho que es personal no puede ser objeto ni de transacción ni de compensación. Se prohíbe cualquier tipo de transacción, de compensación. El derecho alimentario como tal no puede ser materia de transacción y ello responde pues a un destino final de todos los alimentos que tienen que conservar la vida. Bueno, si es posible transigir el monto pues de lo solicitado como pensión de alimento, puede ser el cuánto, la cantidad o porcentaje, ¿no? Entonces, muy bien, a ver. Vamos a hablar sobre los casos especiales y restricciones, pero así como lo prometido es deuda, vamos a dar pase a algunas preguntas que desean realizar. Por favor, Reader, si me apoyas. Sí, doctora, muchísimas Gracias. gracias, estimados participantes. En estos momentos voy a dar pase a algunas preguntas. Recuerden que no son casos particulares y si lo vas a hacer mención, siempre con un tercero, ¿correcto? Siendo que nuestra maestra es magistrada y no puede pronunciarse. Entonces, recuerden también ser precisos y es una pregunta. Adelante y activando su cámara. Estimada Lisette, adelante, por favor, una pregunta. Buenos días, doctora. Una consulta. Me llegó un caso de un cliente que contestó fuera de tiempo la demanda y el juez me manda que el señor lo contestó como un mes y medio luego de que ya había sido notificado y me manda de que tenía que pagar el arancel si no iban a multar. Pero mi pregunta es, ¿la multa iba a ser para él o para mí como abogada? Porque ya estaba declarado rebelde. Bueno, me parece que es un poco excesivo, ¿no? Según mi criterio. Si es que no contesta, se le declara rebelde y se señala fecha para audiencia. Así de simple. Esa resolución, si es que se encuentra dentro del término del plazo, lo puede usted apelar para que el superior lo revoque. Si es un decreto, puede realizar, pues, interponer el recurso de reposición para que él mismo, pues, pueda anular, dejar sin efecto dicha disposición de multar. Porque ahí la norma es clara, ¿no? Si es que no apela, perdón, si es que no contesta dentro del término de 5 días de haberse notificado a su domicilio real, además de la ficha RENIEC, ¿no? Y el domicilio que puede indicar en la demanda, pues se le declara rebelde, pero de ahí de imponer multas si es que no ha pagado el arancel, pues me parece algo excesivo para mí, ¿no? Yo sugeriría de que sí lo podría apelar, si es que lo han hecho en un decreto, pues reponer, si es que no lo apela para que el superior pueda revocar dicha decisión. Y en caso ya se le pasó los plazos y ya viene la audiencia, esa multa, si es que se hace, si es que podría solicitar también la nulidad de dicha resolución, pero si en caso la multa va a ser para él, no para usted, no para el abogado. Siempre es para el demandado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Estimado Luis Siguiente Cuba, pregunta. adelante, una pregunta. Doctora, buenas noches. Doctora, en el caso de que el obligado alimentario se encuentre en el extranjero, en caso del obligado alimentario se encuentre en el extranjero, en Italia, y no se sabe su paradero fijo, solo se tiene su número WhatsApp porque se comunica con la niña, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es su Ya. opinión? Tienen que indicar pues al juez sobre su teléfono WhatsApp, ¿no? Y el juez, mediante, lo puede realizar el técnico, el secretario, se comunica en el WhatsApp con el señor
y obviamente van a tener que capturar y van a tener que levantar un acta indicando de que si es que él acepta, de que se le notifique por dicho medio. Entonces, para que haya ese emplazamiento, la otra persona tiene que identificarse y tiene que indicar que efectivamente el celular y esa persona es la misma demandada para que más adelante no hayan nulidades por una falta o una indebida notificación. Y eso sí se tiene que cuidar. Entonces, una vez que él acepte y él conteste y diga que es él el demandado y corresponde a sus nombres correctos, se le puede notificar y se le puede apelar ahí también al principio de flexibilización de las normas procesales, porque si bien es cierto el emplazamiento para el extranjero, y más aún si no se tiene lugar, se va a poder realizar, sí, porque hasta por edictos también se puede realizar, ¿no? Y ante la embajada y etcétera, ¿no? Pero va a demorar. Entonces, atendiendo a ello, yo creo que sí se podría dar la notificación vía WhatsApp. En pandemia, pues creo que se ha hecho uso de esta tecnología, ¿no? ¿Y por qué no utilizarla en los casos que sí ameritan? Gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos a Sandra. Estimada Sandra, adelante, una pregunta. Doctora, buenas noches. Doctora, tengo una pregunta. Cuando el demandado es un empresario y todos sus bienes, sus carros, casas, los tiene a nombre de su empresa, una persona jurídica, y en este caso él responde que, bueno, presenta una boleta de pago que como gerente gana 3.000 soles, cosa que no es real. eh, ¿Cómo se podría hacer para acreditar, en este caso, lo de la persona jurídica, para acreditar sus ingresos reales? A ver, él tiene su nombre en su empresa, ¿no? Tendrían que oficiar a la SUNAT, solicitar que se oficie a la SUNAT para verificar sus ingresos de cuarta, de quinta, de tercera categoría y la declaración jurada anual que realizan pues las empresas. Y si es que él está ahí y figura como parte, ¿no?, de esa empresa, como socio, etcétera, pues con los informes de la SUNAT vamos a establecer cuánto es el que percibe mensualmente o anualmente, de acuerdo a sus declaraciones que realiza. Eso es lo único que se puede hacer. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos Gracias. a Pablo. Estimado Pablo, una pregunta. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí. Buenas noches. Dos preguntitas. Dos casitos. El Estimado primero es, Pablo, antes que continúes, es una pregunta. Decide cuál, por favor, y por mientras damos a Diana. Estimada Diana, adelante, por favor. Pablo, luego te doy pase. Una pregunta, ¿sí? Buenas noches, doctora. Rápido. Se sabe que cuando el menor, valga la redundancia, es menor, quien hace la demanda es la mamá o el papá, ¿cierto? Y cuando pasa a ser mayor de edad, el proceso ya pasa a nombre del joven, ¿no? ¿Qué pasaría si es que la mamá o el papá no han hecho la demanda cuando ha sido menor todavía, ¿no? Y él está estudiando provechosamente. Entonces, cuando ya cumple los 18 años y todavía no hay ninguna demanda, él podría iniciar una demanda a sus papás para que les puedan ayudar o pasar la pensión alimenticia en este caso. Sí, claro que sí, él podría, hasta los 28 años puede hacerlo si es que está cursando estudios con éxito. Y eso pues lo tiene que realizar ya él mismo, ¿no? Porque ya es mayor de edad, ya tiene el derecho, ¿no?, de poder entablar esa demanda de alimentos contra los dos o contra uno de ellos, dependiendo de lo que él desee, ¿no? Ante quién quiere que le apoye, ¿no? Entonces, pero eso tiene que acreditarlo. El estado de necesidad ahí ya no se presume, porque ya no es menor de edad, es mayor de edad. Tiene que acreditar ese estado de necesidad con sus notas aprobatorias y con esa continuidad. Lo que tiene que demostrar al juez es que tiene que
tiene la intención de seguir estudios superiores y que en caso haya una descontinuidad, no ha sido por causa de él, sino tal vez porque no lo han apoyado. Y eso pues tiene que demostrarle el juez, ese estado de necesidad y esa intención de que quiere seguir con sus estudios. ¿Correcto? Perfecto, doctora. Estimado Pablo, ahora sí, una pregunta. Sé preciso, ¿sí? Gracias. Estimado Pablo, nuevamente te doy pase. ¿Puedes activar? Sí, sé preciso. Gracias. Buenas noches. Un casito. Se dictaminó bueno, la jueza sentenció a una pensión de 1.500 soles, pero el obligado presentó una apelación. Esa apelación duró un año en ser resuelta. Ahora, los devengados estuvo dando, pero no dio la cantidad que se le dijo, ¿no? En la sentencia. Solamente dio, de 1.500 dio 600, 300, 500. Esos devengados que quedaron en ese año que duró la apelación, ¿se pueden cobrar? Muchas gracias. A ver, claro que sí, se tienen que cobrar porque no ha cumplido con el pago total y va a verificarse una vez la pensión de devengados, la sentencia de segunda instancia, si es que lo confirma y dice 1.500 soles, entonces van a seguir esos 1.500 soles como obligación principal y en el sistema de Interleg que tiene la Corte, además también ahí practican la liquidación, las secretarias, que dicho sea de paso, también hay un sistema práctico para practicar, ¿no?, la liquidación de devengados. Ahí van a establecer 1.500 soles de mes a mes y se van también a establecer los intereses legales. ¿A partir de cuándo? A partir de la notificación de la demanda. Entonces, si es que el de segunda instancia ha indicado que no son 1.500, son 1.000 soles, pues lo va a realizar en 1.000 soles. Pero si no ha cumplido con el pago de la pensión alimenticia, sí o sí va a generar pensiones devengadas y puede ser susceptible a que se le emplace o se le remita copias certificadas a la Fiscalía para el delito de omisión a la asistencia familiar, sin perjuicio también de que se le considere como deudor alimentario moroso. Muy Excelente, bien, doctora muchas gracias. Marjorie. ¿Usted me dice una pregunta adicional o continuamos y luego cerramos con algunas Sí, adicionales? una pregunta. Sí, una pregunta más y al finalizar la sesión ya será nuevamente pase a las preguntas. Ya saben, los participantes que estoy bajando la manito es porque no tienen activos sus cámaras, ¿sí? Estimado Víctor, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Hace algún momento, me parece que fue el primer participante, el doctor Cuba, hizo alusión a la notificación por WhatsApp para el extranjero. Ya se ha hecho costumbre en los procesos de alimentos, bueno, recientemente, que están, a pesar de que existe domicilio real conocido, también están poniendo en conocimiento vía WhatsApp al demandado. Ahora, lógicamente, el caso que comentaba el doctor Cuba es un caso extremo porque no se conoce el domicilio exacto en el extranjero. Sin embargo, para efectos del plazo de contestación de la demanda, en el caso en que se conoce el domicilio y está dentro del territorio nacional, se toma como plazo, creo yo, pero que por eso era la consulta para ver si corrobora esto, la notificación en el domicilio real, no la notificación o la puesta en conocimiento por vía WhatsApp. ¿O estoy equivocado, doctora? Gracias. En principio, muchas gracias por tu precisión. Claro que sí. En principio, si nos remitimos, si somos legalistas, vemos de que para poder verificar el plazo es domicilio real, ¿correcto? O ficha RENIEC para el tema de la contestación de la demanda y además también para las sentencias, ¿no?, que son domicilios procesales. Eso lo establece el artículo, no recuerdo ahorita el artículo, pero en el Código Procesal Civil está, sí o sí. Pero en casos particulares que ya el demandado
autorizado la notificación vía WhatsApp y tal vez ya se apersonó al proceso fijando domicilio procesal, se podría indicar, pero sí se le tendría que poner conocimiento que a partir de la fecha, o a partir de esto, y tiene por criterio de que se le va a considerar ya su domicilio como tal, ¿no? Por este caso excepcional. ¿Correcto? O sea, para mí yo creo que sí es posible ello, ¿no? No podríamos ser tan legalistas en el sentido de que ya la otra parte conoció y ya autorizó. No es que se le va a notificar a un número WhatsApp que ni siquiera contesta y nadie ya se da por dicho porque la demandante lo está indicando. No, no. Tiene que haber esa respuesta del demandado y esa autorización de que efectivamente se le realice por ahí, ¿no? Para no vulnerar pues su derecho, ¿no? Su derecho de defensa. Excelente, doctora. Puede continuar. Estimados participantes, también informarles que a los del grupo bueno, los del diplomado tienen un modelo de escritos, ¿sí? De todo lo que es civil, y para los del curso van a tener 10 modelos referente a escritos de alimentos. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias. Sé que hay un montón de preguntas en el chat, también nos levantamos la mano. Bueno, voy a tratar de explicar en los casos algunas de las preguntas que estoy leyendo, que va a ser materia pues de estos últimos minutos que me quedan con ustedes. Correcto. A ver, la obligación recíproca de prestar alimentos. El Código Civil nos dice, pues, en el artículo 474, cuáles son las obligaciones recíprocas de los alimentos. Cónyuges, ascendientes, descendientes y los hermanos. Ese es el orden de prelación. Es por eso que decía que el mayor de edad, la persona mayor de edad, puede solicitar alimentos si es que acredita su estado de necesidad, si es que cursa estudios superiores con éxito y si es soltero. O si se encuentra pues en un estado de necesidad donde le va a ser imposible sobrevivir, por decirlo así, ¿no? O gestionar recursos para su propia vivencia, ¿no? Y tiene que acreditarlo, se encuentra físicamente impedido, de repente ha sido atropellado, o de repente está paralítico, etcétera, o también tiene alguna anomalía, una incapacidad mental. Entonces no le va a poder generar trabajar y solventarse. Y podría, pues, solicitar pensión alimenticia, siempre y cuando no sea soltero. Si es que ya pasa la fila de los casados, ¿quién estaría, según el artículo 474, la obligación de prestar alimentos? Los cónyuges. El cónyuge. Ya no sería su papá ni su mamá, sino el cónyuge. Si es que no existiera cónyuge, sí los ascendientes y descendientes en línea recta, ¿no? Claro que sí. Y los hermanos también como última opción, pero sí, ese es el orden de prelación que tenemos que tener en cuenta para poder solicitar. ¿Qué es lo que sucede? Ahí he visto de que un menor de edad de 16 años puede realizar una demanda de pensión de alimenticia. Claro que sí. El mismo código también le da esa potestad, esa facultad a los menores de edad que son padres. En este caso, si un menor de edad es madre y tiene su hijo, se le abren otros derechos en beneficio de quién, del hijo que tiene, para que pueda demandar alimentos, para que pueda demandar tenencia y todos los derechos civiles conexos con el hijo, porque no se le puede, pues, desconocer esta situación atípica que ha sucedido, porque lo correcto es a partir de los 18 años, 19 años, ¿no? Eso le da el Estado, pues, piensa de esa manera, pero la realidad supera los lineamientos, supera el deber ser. Entonces, frente a ello, pues también el código pues ha establecido ciertos parámetros, ¿no? Que sí podría realizar pensión de alimentos, también demandar filiación, demandar alimentos pre y postnatal, y etcétera, ¿no? Tenencia, régimen de visitas, etcétera. O sea, ya estaría pues realizando estos derechos como si fuera mayor de edad. ¿Pero por qué? Porque se encuentra ahí embarazada y porque tiene un hijo. De igual forma también, si es que un padre que es adolescente también puede ser demandado. También puede ser demandado por la madre que también es adolescente.
Podrían decir, no, pero soy menor de edad. Sí, pero para efectos del derecho alimentario, estos principios y estas normas se flexibilizan. Y así como ha tenido la responsabilidad o la irresponsabilidad de tener un hijo, pues también tiene que responder frente a ello. Ya si en caso él no puede, porque por lo general, pues los menores de edad, los adolescentes están en una etapa donde no, muchos de ellos no trabajan y no pueden solventarse, la madre pues podría ir al abuelo, ¿no? Al abuelo en línea ascendiente. Y ya si no, a su hermano, pero así, en ese orden, ¿no? Pero en principio sí se puede. Correcto. A ver, vamos a ver esto. Este es un caso, pues, especial. ¿No? Es un caso especial que muchas veces no se da, pero que en caso de darse, pues ya tenemos la solución. Entonces, este vínculo determinante del parentesco, ya sea consanguíneo o por afinidad, establece esta verdadera relación alimentaria. Es por eso que son normas de orden público. ¿Por qué? Porque traduce pues a un vínculo obligacional de origen legal, donde exige definitivamente por un también principio de solidaridad familiar que los parientes se deban a esta reciprocidad para que puedan asegurar la subsistencia del pariente que se encuentra en estado de necesidad. Esta vinculación es de índole asistencial, donde está, pues, como les repito, este principio de solidaridad familiar ante cualquier contingencia que pudiera tener y que ponga en peligro, claro que sí, porque cuando ya son mayores de edad tiene que verse el estado de necesidad, no por el hecho, por ejemplo, no, ya me divorcié, ya me separé y estoy bien, correcto, no quiere decir que mi ex esposo me deba mis alimentos o viceversa, ¿no? No, tengo que acreditar el estado de necesidad. Por una situación de principio de solidaridad, el juez lo va a aplicar, porque también así también lo contempla la ley, correcto. Entonces, esta subsistencia física de uno de sus miembros, donde le puedan, pues, impedir permanentemente o temporalmente procurarse los medios necesarios para poder asegurar la subsistencia. Entonces, frente a mayores de edad, ya sabemos que tengan estudios superiores continuos, que tengan estudios superiores con éxito, notas aprobatorias mínimamente, ¿no? Porque algunos dicen, ¿cómo es que se denomina? Y eso es el margen, pues, del criterio que le da la valoración al juez para que pueda otorgar pensión alimenticia y pueda resolver conforme a derecho. ¿Cómo es que se determina este estado de necesidad y estos estudios con éxito? Pero ya en sentencias y en jurisprudencia, que cuando no se encuentra en la ley, porque no lo indica, nosotros tenemos que recurrir a la jurisprudencia, principios generales de derecho, doctrina y también a nuestro criterio. Y empleando siempre, como siempre lo repito, el criterio de la finalidad de la norma, que es la técnica teleológica. Entonces, nosotros no sabemos si los estudios con éxito es 20 o es 11 o es 12, pero basta mínimamente que yo vea que tenga la intención de seguir sus estudios, porque ¿qué es lo que sucede? Que estudia una carrera un mes, descansa 2 años y estudia otra carrera un mes y descansa 1 año y así quiere pensión de alimentos. Evidentemente muestra con su accionar, con su actitud, que no sigue estudios con éxito, que no es una persona, un estudiante regular, continuo. Entonces no merece eso. O de repente me acredita en ese lapso de tiempo que no ha podido estudiar, que se encontraba en estado de necesidad, que sus padres no lo han apoyado, que se ha encontrado tal vez en una emergencia, ¿no? Que no es imputable a su persona, como una enfermedad, etcétera. Y ahora ya desea estudiar y ver. Entonces, cada caso se analiza de manera particular, ¿no? Pero sí o sí tiene que convencer al juez ese estado de necesidad. Hijos extramatrimoniales. Bueno, todos los hijos son iguales frente a la ley, pero hay hijos matrimoniales dentro
que se dan dentro del matrimonio, y también hijos extramatrimoniales, que pueden solicitar, pues, pensión de alimentos. Claro que sí, lo pueden solicitar, pensión de alimentos. No hay ninguna situación para poder discriminar a esta situación que se ha dado, ¿no? Entonces, sí lo podrían también solicitar, ¿no? Por una razón, pues, de una relación filial que tiene con sus progenitores. ¿Y qué es lo que sucede si no está reconocido el hijo? ¿Lo puede solicitar? Sí, también la norma contempla que sí lo puede solicitar. El hijo alimentista se le llama, hijo alimentista, porque ese hijo no está reconocido por su padre, pero que la madre, al momento de entablar la demanda, ha indicado de que él durante la concepción ha tenido relaciones sexuales con ella, de repente hay testigos, ha demostrado que sí, y lo único que desea es alimentos a su hijo. No desea que lo reconozca, sino solamente alimentos. Como juez, ¿qué he hecho frente a esa situación? Y les comento, le he dado un plazo a la demandante para decirle que existe la ley de filiación y que podría acceder a ello modificando su demanda para que pueda pedir filiación y además alimentos como pretensión accesoria. Muchos han accedido y han indicado sí, efectivamente, deseo filiación y alimentos. Y ahí ya cambiaría la figura. ¿Por qué? Porque la filiación es un proceso, pues, también especial, donde se le da el plazo de 10 días al supuesto padre para que se oponga a esa filiación y presente su contrato de prueba de ADN. Si en 10 días él no se opone, se le declara padre, se le declara judicialmente progenitor y además también se fija una pensión de alimentos para dicho niño, niña o adolescente. Entonces, nuestro tema no es filiación, pero tiene que ver, ¿no? Con filiación, tenencia, hasta sucesiones tiene que ver. Entonces, imagínense. Esa es, como juez, la opción que he podido dar. Pero hay algunos que dicen, no, deseo alimentos. Igual también se le da el curso porque la ley lo avala. Yo no puedo decir improcedente, vaya primera afiliación, que no se da, no. Pero si es que me solicitan, como hijo alimentista, sí. Pero eso sí, la diferencia con el hijo reconocido es que el hijo alimentista no hereda, porque no está reconocido. Si en caso se muere su padre. El hijo alimentista, si en caso se muere, no puede ir contra la línea ascendiente ni descendiente. Y por último, el hijo alimentista tan solo tiene hasta los 18 años. Más no, salvo que también haya criterios en que sí le puedan dar, ¿no? Pero o sea, esa es la diferenciación y el tratamiento que le da el Código Civil y las alternativas que tenemos los jueces de familia, ¿no? Los jueces para poder direccionar el proceso en base al principio del interés superior del niño. Correcto. Entre ascendientes y descendientes, como les decía, ¿no? O sea, definitivamente el abuelo también puede solicitar al nieto, ¿no? Y el nieto también puede solicitar al abuelo, si es que no existiera un padre, ¿no? O si es que no existiera un hijo. Entonces, eso también les da esas facultades, ¿no? Pero tienen que acreditarlo. Entre cónyuges también se puede dar, la misma ley lo contempla, entre cónyuges. El matrimonio pues tiene 3 principios básicos, ¿no? La cohabitación, la asistencia mutua, que está dentro pues, ¿no? El derecho alimentario y la fidelidad. Esos 3 principios básicos tiene el matrimonio. Son derechos y deberes de los cónyuges. Entonces, el más importante en esta noche es la asistencia. Algunos dirán la fidelidad.
No, es la asistencia. ¿Por qué? Porque permite que se abran, que se aperturen otros derechos, como es el derecho alimentario. Y también la ley contempla que en caso de separación, el cónyuge que no se encuentre beneficiado y que se encuentre en un estado de necesidad, también el juez puede fijar una pensión alimenticia a favor del cónyuge perjudicado. Y el cónyuge no culpable de ese divorcio también puede solicitar al otro cónyuge pensión de alimentos, salvo que se llegue a casar con otra persona, ¿no? Pero en caso de que siga divorciado, puede solicitar, pero siempre y cuando permanezca vigente su estado de necesidad, si no también ahí termina, ¿no? O al cónyuge culpable, también señala la ley, que puede solicitar pensión de alimentos al otro cónyuge, pero solamente se le dará lo básico, lo mínimo, o sea, para que solamente sobreviva. Ese es su criterio establecido, ¿no? O sea, les estoy hablando rápidamente para poder dar pase, pues, a las preguntas y tal vez ahí nos podemos ahondar un poco más, ¿no? En padres menores de edad, ya lo he explicado, claro que sí se da. La apertura, pues, de la paternidad, de la maternidad, abre caminos en beneficio, no de ellos, sino en beneficio de los niños que nunca pidieron estar en esta vida y por lo tanto no se le puede restringir y no se le puede dar más restricciones de las que tienen de por sí ya con padres adolescentes. Por eso es que la ley contempla dichas situaciones, ¿no? Dichas situaciones tan peculiares, tan atípicas, ¿no? Pero que también debemos de manejar porque el juez tiene que resolver. No podemos decir esto no se encuentra contemplado en la ley, esto no está, tu demanda busca quien te resuelva tu problema. No, el juez nunca puede decir este problema, esta situación que se ha dado, no lo puedo resolver. Porque por vacíos, por defectos, deficiencias que tenga la ley, el juez tiene que resolver ese problema, basándose, como nuevamente repito, en principio en la ley, en la Constitución, tratado, si es que no se encuentra, en los principios generales del derecho, la doctrina, jurisprudencia, pero sí o sí le tenemos que dar una respuesta acorde a derecho. Muy bien, los alimentos entre hermanos también son los que se deben recíprocamente, por ese vínculo, ¿no? Vínculo familiar que tienen, independientemente de que sean hermanos de padre o madre. La ley indica hermanos nada más, ¿no? O medios hermanos, como comúnmente se le denomina. Todos están obligados a solicitar pensión de alimentos si es que así lo requieren. Entonces también hay personas pues sin vínculo jurídico de parentesco, por ejemplo, excónyuges, madre extramatrimonial, concubinos. Entonces también lo podrían realizar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los concubinos, tienen que definitivamente acreditar que dicha unión de hechos se encuentre registrada. Libro de personas, registros públicos, porque si no, ¿cómo es que vamos a resolver si los alimentos se dan pues entre cualquiera que haya tenido ese vínculo? Si es que hay una esposa y se ha separado, pero nunca se ha divorciado, y la concubina quiere solicitar alimentos y se encuentra en estado de necesidad, pero el señor está casado, no se le podría dar, ¿no? A mi criterio, no se le podría dar. Tiene que divorciarse y tiene que registrar esa unión de hecho, o en primer lugar tiene que registrar su unión de hecho si es que en caso el señor sea soltero, para que pueda adquirir ello, ¿no? De la misma forma, ¿no? En el caso de los cónyuges, hijos y otros descendientes, los padres, los alimentos entre hermanos, es una derivación. Por favor, que no se les olvide este principio de solidaridad familiar. Bajo este principio es que se deriva la obligación de poder solicitar alimentos y la obligación de poder prestar alimentos.
El alimentista indigno tiene que ver mucho con el derecho de sucesiones. Claro que sí, ¿no? Porque ahí establecen el derecho de sucesiones las causales de indignidad. No puede ser cualquier persona declarada indigno. Tienen que estar las causales establecidas en la ley para que dicha persona sea declarado indigno o sea desheredado. Entonces, ¿ese alimentista indigno podrá solicitar pensión de alimentos? No, no puede solicitar pensión de alimentos. ¿Correcto? Entonces, eso es la sanción civil que le dan, pues, a las personas que son declaradas indignas. Muy bien. A ver, si tienen algunas preguntas, si no, vamos a abarcar algunos temas conexos a ello. Doctora, ¿le parece al finalizar las preguntas? Sí, para ya tenerlo grabada en nuestra plataforma. Ya, muy bien. Entonces, como les digo, voy a hablar un poquito del alimentista indigno, ¿no? Las restricciones del alimentista indigno se encuentran contemplados en nuestro artículo 485 del Código Civil. ¿Qué nos indica? A ver, el alimentista, ya sea indigno de suceder o que puede ser desheredado por el deudor de alimentos, las dos figuras lo contemplan, indigno y desheredado. El indigno o el tema de indignidad le corresponde a las personas que también son herederas y que después de haber muerto el causante, el padre, ¿no? Haya muerto el causante, se enteren o sepan o conozcan de que se encuentre dentro de las causales de poder solicitar su indignidad, haya atentado contra la vida de su padre, etcétera, no haya una sentencia, ¿no?, que lo condene, etcétera. Entonces solicitan su indignidad. Luego de ese proceso, él no podría solicitar alimentos. Entonces no puede tampoco suceder, o sea, no puede ser también declarado heredero. Y la desheredación es una facultad personalísima que lo realiza solamente el testador al momento de emitir su testamento. Entonces, bajo esas dos figuras, el alimentista indigno no podría ni suceder ni solicitar pensión de alimentos. Entonces, la extinción de la obligación alimentaria también es otro tema muy importante. Se extingue por muerte del obligado o del alimentista. Esa es la extinción, ¿no? En caso de muerte del alimentista, sus herederos están obligados a pagar los gastos del funeral, ¿no? Claro que sí. Ahí había un tema muy importante, ¿no? Que acá en la Corte del Santa tuvimos un plenario respecto a ello que decía, ¿no? ¿Qué sucede si es que en ejecución de sentencia el alimentista muere? Alimentista muere. ¿Qué sucede? La persona obligada tiene que instaurar un proceso de exoneración por la muerte ante el juez, o es que el mismo juez, al verificar este hecho, este suceso natural, da por finalizado la pensión de alimentos. Nosotros, luego de debatir el tema, pues señalamos de que el juez en ejecución de sentencia, debido a las herramientas y a las facultades que tiene de poder solicitar información en la RENIEC, poder solicitar información sobre este hecho, que no se puede desconocer, ni tampoco va a ser materia de un debate, de algo, se puede expedir la resolución dando por finalizado. Eso es lo que llevamos a cabo y eso es lo que se está haciendo, ¿no? En esta Corte del Santa. No sé cómo van los demás a nivel del país, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros nos pusimos de acuerdo. Y además también vimos otros temas importantes, como que, a ver, uno, cuando, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si en caso
el obligado alimentario en un proceso de alimentos, sentencia firme, tiene un trabajo fijo y se le ha indicado de que efectivamente va a dar el 40%, se le ha cursado oficio a la empleadora, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede si es que ya deja de laborar? ¿Cómo es que se van a fijar la pensión alimenticia? Si ya dejó de laborar. Entonces, establecimos unos lineamientos importantes. Uno, si es que él ha renunciado, si es que ha renunciado, se entiende de que nadie renuncia para obtener menos, sino renuncia para estar igual o mejor. Y ahora es trabajador independiente, pues tendría que fijarse de igual forma el monto proporcional y que siga. Pero si es que lo han despedido, que no es imputable a su persona, entonces se va a regular para efectos de los devengados o para efectos de fijar ahí mismo en ejecución, ¿no?, de sentencia, con la remuneración mínima vital por esa situación de cambio. Sin perjuicio, claro está, sin perjuicio de que ambos, ya sea la parte demandante o el demandado, en este caso el padre o el hijo o el obligado o el alimentista, puedan recurrir ante el mismo juez y poder solicitar pues la reducción, la exoneración, etcétera, ¿no?, de alimentos que también contempla la ley. Pero para efectos de poder flexibilizar esa norma y dar solución al problema planteado, el juez podría realizar estas situaciones que pueden darse, porque finalmente no hay cosa juzgada en el derecho de alimentos, ¿no? No hay cosa juzgada y nosotros no podemos ser ajenos a las situaciones de temporalidad, no podemos ser ajenos a las situaciones especiales y también a los cambios que se pueden dar a lo largo pues de los años, ¿no? De igual forma también se estableció que cuando la persona alimentista que tenga pues 28 años de edad, de manera automática el juez de oficios tiene que verificar ello para que dé pues por finalizada la pensión de alimentos. La pensión de alimentos no tiene que esperar a que el padre, en este caso la madre que está siendo la obligada alimentaria, solicite la exoneración, sino que ya de por sí se verifica, ¿no?, de que sí está conforme, se liquida las pensiones de alimentos, hasta donde se encuentra, hasta los 28 años de edad. Se requiere, claro que sí, porque tiene que pagar, si en caso no haya cumplido, pero hasta los 28 años de edad. De oficio el juez tiene que realizar dicha extinción de alimentos. Entonces, es importante tener en cuenta esos criterios que pueden ser materia de debate, que pueden ser materia también de diferenciación y de otros aspectos, ¿no? Pero eso es lo que aquí, pues, podemos establecer, ¿no? Y les doy a conocer. Muy bien. A ver si por favor tienen algunas preguntas, porque veo que hay bastantes en el chat indicándome. Al igual también han levantado la mano. Por favor, líder, si me apoyas para poder dar respuesta. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes, quienes se han quedado 674, siendo una tendencia de 850 conectados. Doctora Marjorie, iniciamos con la pregunta. Recuerden, es activando tu cámara y segundo, es una pregunta, ser lo más preciso posible, ¿sí? Y los estudiantes que aún no se han matriculado pueden dejar por el chat su número de celular para contactarnos con ustedes, ¿sí? Estimada Milagros, adelante, una pregunta. Doctora, muy buenas noches. El proceso de alimentos, agradezco por la ponencia, pero quisiera saber en la vía de ejecución, nosotros como abogados, ¿de qué manera podemos agilizar? Porque muchas veces tenemos una sentencia y cuando el demandado, el obligado no se encuentra en planilla, es muy difícil en vía de ejecución.
salvo lo que es la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pero ¿de qué otra manera podemos accionar? En ambos casos, cuando se encuentra en apelación y es en cuaderno de ejecución anticipada y en un proceso ya consentido. Disculpe, ¿accionar para qué? ¿Qué es lo que desea Para realizar? cumplir con los alimentos, ¿no? Se puede pedir el embargo de las cuentas, ¿de qué manera? No solamente la parte penal, ¿no? Que es la omisión a la asistencia familiar. Ya, a ver, si es que no se encuentra en ningún trabajo, se tiene que verificar si es que tiene bienes libres el señor a su cargo, ¿no? Ya sea en la SUNAR, si es que no hay en la SUNAR, ¿qué es lo que él tiene? De repente una tienda, algo que él es el administrador, eso tiene que noticiar al juzgado para que pueda solicitar, para que puedan solicitar embargo, ¿no? No tan solo de sus bienes, sino de sus cuentas. Además, también seguir el trámite de declararlo deudor judicial moroso. Eso es lo que se puede realizar, ¿no? Ver los medios necesarios, ¿no? Sin perjuicio, ¿no? Sin perjuicio de cursarse, pues, las copias certificadas para que se pueda entablar la denuncia por omisión a la asistencia familiar, ¿no? Perfecto, doctora Marjorie. Estimada Lisset, creo que ya te di pase a una pregunta, ¿sí? Entonces damos pase a Uber, ¿sí? Porque solamente participantes que no han intervenido, para ser más justo, para quienes tengan algunas dudas. Estimado Uber, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. ¿Yo? Hola. Buenas noches, sí. Sí, buenas noches. Mi consulta es breve. Con respecto a cuando se realiza lo que es el escrito para una demanda, por ejemplo, de liquidación de alimentos, base de vengados, si bien es cierto, en la demanda, en el escrito se ingresa la dirección que figura en ficha RENIEC, ¿correcto? Su DNI. Pero el demandado, en este caso, no ha cambiado su dirección. No ha cambiado su dirección y es la dirección donde se establecieron como un matrimonio en esa misma casa. Bueno, vive solamente el esposo con los hijos, pero él ya está residiendo en otra ciudad, por ejemplo, Chiclayo. ¿Es correcto, sabiendo ello, sabiendo ese contexto, es correcto ingresar el escrito con esa misma dirección que figura en el RENIEC? Porque Si porque en ese desconoce, caso, a ver, si desconoce la dirección real, se tiene que abocar a la ficha RENIEC. Si conoce la dirección, el domicilio real del demandado, quiere decir que no puede coincidir con la ficha RENIEC, lo tiene que indicar, si es que conoce, ¿no? Por una situación, pues, de que más adelante no pueda él solicitar la nulidad. Pero de igual forma es obligación de todas las personas cuando se cambia de residencia, de domicilio, pues cambiar su domicilio ante RENIEC, porque ese es lo que nos da a nosotros la validez para cualquier acto que nosotros realicemos, ¿no? Pero yo le recomendaría y le sugeriría, si es que conoce, también debería de indicarlo en su demanda, si es que lo conoce, ¿no? Si es que conoce. Y si es que no, pues definitivamente se tiene que abarcar pues en la ficha RENIEC, porque ya sería responsabilidad del demandado de no cambiar. Perfecto, Marjorie. Muchísimas gracias. Estimada Teresa, adelante, una pregunta. Buenas noches, doctora. Respecto a un levantamiento bancario, uno de los bancos pide al juzgado que se señale el periodo en el que debe de emitir su informe. Esta debe ser la fecha del auto emisorio, la fecha en la que se interpuso la demanda o fecha de nacimiento de la menor. Por favor, gracias. A ver, el periodo para que se pueda liquidar las pensiones de alimentos abarca desde la contestación de la demanda. Desde la contestación de la demanda al día siguiente hasta infinito, ¿no? O sea, de acuerdo al periodo que no se haya, que no haya pagado, ¿no? Ese es el periodo. Y para que se pueda embargar, el embargo es
el aseguramiento, ¿no?, de las pensiones devengadas y futuras también. Entonces se embargaría, a mi criterio, dependiendo si es que es, ¿no?, una pensión ya fija y es menor de edad, se embargaría de acuerdo a los periodos y liquidaciones que ya han estado devengados y han estado requeridas, más también las futuras, ¿no? Y eso lo tiene que establecer el mismo juez en su resolución. Y ahí es donde el banco lo puede ver, ¿no? Lo puede visualizar. Pero si es que son remuneraciones, no podría embargarse hasta el 60%, ¿no? No podría embargarse más. Eso tendría que establecer también, porque de lo contrario, pues no podría él subsistir, ¿no? Y se entiende de que tiene que permitirle un 40% que establece la ley para que él pueda sobrevivir. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias a los que están dejando su número en el chat. Nos vamos a comunicar con ustedes por WhatsApp, quienes no estén matriculados nada más. Estimada María del Pilar, adelante, por favor. Una pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Mi duda va en lo siguiente. Cuando el obligado alimentista el obligado a dar alimentos, perdón, se jubila, él siempre ha pasado la pensión en base a porcentajes. Siempre le han descontado de su boleta. Entonces se jubila y ¿qué hace la institución, la entidad? De la CTS que le otorga, le descuenta la CTS, digamos que el 50% daba en alimentos. De la CTS el 50% lo embarga, por decirlo así, y lo deposita al Poder Judicial, al juzgado donde usualmente está el proceso de alimentos. ¿Cómo haría la hija alimentista en este caso para poder cobrar? ¿Se hace una ejecución forzada ante el Poder Judicial mismo para cobrar esa CTS que ya ha sido descontada A en un ver, porcentaje? a ver, ahí hay que tener en cuenta bastante claro que la pensión de alimentos, cuando embargan la CTS, es para asegurar las pensiones futuras. No es que se le va a dar, si el 50% es 1.000.000, es 50.000, 20.000, se le va a dar todo eso a su hija, ¿no? Al alimentista. No, sino se le va a dar mensualmente de acuerdo a la proporción que es su remuneración actual del demandado. Porque la CTS se embarga, como vuelvo a repetir, para asegurar las pensiones futuras. No es que se le va a embargar 50.000 y le va a entregar 50.000 al alimentista, no. Es para que el demandado no lo pueda tomar y se pueda quedar pues sin alimento, su hija o su hijo. Por eso es que el juez mensualmente le va a dar de ese 50%, póngase que sea 50.000, le va a dar 1.000 soles a su hija, de acuerdo al porcentaje que ha sido fijado, todos los meses, y de ahí va siguiendo hasta que no haya más, ¿no? Y ahí verificamos qué otra cosa. Eso es así. No es que se cobra totalmente, no. Es la pensión fijada de acuerdo a proporción en sentencia, ¿correcto? Muchas gracias por tu pregunta. Excelente, doctora. Tenemos un participante con nombre Lenovo, por favor. ¿Sí? Usted, caballero, siempre le digo Lenovo porque salió así su nombre en el chat y lo que es en el Zoom. Adelante, por favor, y terminamos con Piero Pérez. Estimado doctor, puede activar su audio. Donde está la parte izquierda, donde prende su cámara, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Soy el abogado Máximo Recalde. Si me permite una pregunta. Bajo el principio de solidaridad, un padre o una madre de la tercera edad en estado de abandono puede solicitar una pensión de alimentos a sus hijos. De ser así, ¿a qué juzgado? Muchas gracias. Claro que sí. Al juzgado de paz letrado lo puede solicitar. Claro que sí. En estado de abandono más a uno. Y no tan solo a uno de sus hijos, sino puede emplazarlo a todos sus hijos. Excelente, doctora. Lois Silva, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, por favor, preciso. ¿Sí? Lois, ¿puedes activar tu audio? Adelante, una pregunta.
Te escuchamos. No quiere preguntar, entonces damos pase a Glenda. Glenda, adelante, por favor. Una pregunta. Sí, buenas noches, doctora, buenas noches con todos. La consulta que yo quería hacer es un menor alimentista, la mamá pidió hizo la demanda, ¿no? Por alimentos, pero ya el jovencito ya cumplió 18 años y el padre, el demandado, ha incumplido aproximadamente 6 meses. ¿Se puede solicitar la liquidación a pesar de que ya cumplió 18 años el alimentista? Sí, claro que sí, se puede solicitar. ¿Por qué? Mientras que no haya sido extinguida dicha pensión de alimentos o no haya interpuesto el demandado la exoneración o la reducción, la pensión de alimentos sigue vigente. Por lo tanto, puede solicitar la liquidación de pensiones devengadas. Esa liquidación va a ser corrida a traslado al obligado para que lo observe, para que pueda indicar lo que él crea necesario, y luego de eso, la secretaria aprueba la liquidación de pensiones devengadas. Una vez aprobada la liquidación de pensiones devengadas, se va a tener que notificar a su domicilio real, procesal, RENIEC, todo. Y después de eso, pues si es que no cumple, ya saben lo que sigue, ¿no? Delito de omisión a la asistencia familiar. Pero en principio, sí. ¿Por qué? Porque se entiende que por más que tenga 18 años, mientras no tenga el límite que es 28 años, el joven, el hijo alimentista o el hijo reconocido que se encuentra pues estando alimentos, se entiende de que está cursando pues estudios, o en caso de que no esté cursando, se entiende que tiene su estado de necesidad pues vigente, ¿no? Y entonces le tiene que corresponder solamente al obligado para que pueda solicitar la exoneración o la reducción dependiendo del caso. Muchas gracias por tu pregunta, interesante también. Gracias, doctora. Lois, creo que no nos escuchabas. Ahora sí te doy pase, ¿sí? A ver, por favor. Buenas noches, sí, la disculpo el caso, buenas noches. Doctora, quería hacer una consulta, poner un caso. En el supuesto que haya habido ya una sentencia por alimentos y que esta por mutuo acuerdo de los padres, de forma verbal, haya quedado, hayan dejado de seguir con la retención judicial, al finalizar la mayoría de edad del menor, la demandante, en este caso la madre, podría reactivar o hacer pagar los devengados de los años que no se han pasado por retención judicial, cuando ya ha habido un acuerdo de palabra y se ha mantenido pues durante más de 10 años o 12 años este acuerdo de dar los gastos por partes iguales, previo acuerdo, ¿no? Posterior a la mayoría de edad, ¿podría hacer alguna demanda o reactivar la demanda para que se le pueda pagar los devengados de los años que no ha sido descontado por retención judicial o por la vía legal? Sí, Gracias. tiene 15 años para que pueda realizar ello. A los 15 años prescribe. Lo que pasa es que cuando ya existe un proceso judicial de alimentos, ¿no? En específico, que es el tema del día de hoy, porque cualquier proceso judicial, cuando existen estas relaciones de familiaridad, las partes, las personas se pueden reconciliar, pueden acordar, eso lo tienen que anoticiar, eso lo tienen que comunicar al juez, para que el juez suspenda la ejecución, porque ya las partes tienen un nuevo acuerdo, se han reconciliado y los alimentos lo van a entregar directamente, y bueno, mientras subsista ese vínculo que nos están indicando, pues suspende la ejecución. ¿Qué quiere decir? Le dure 6 meses la reconciliación, por ejemplo, ¿no? En esos 6 meses no se va a liquidar pensiones devengadas, porque han comunicado oportunamente al juzgado y se ha emitido una resolución de suspensión en la ejecución. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no dicen al juzgado nada? El juzgado no puede adivinar las situaciones que está pasando. Y si es que son acuerdos verbales, ¿cómo es que podemos desconocer o cómo es que podemos acreditar lo que nos está diciendo el demandado es verdad o no? Entonces, por el principio de interés superior del niño, nosotros tenemos que liquidar las pensiones devengadas.
porque se entiende de que si no lo ha hecho, bueno, pues ya sea ya sea pero ya en este caso, cuando ya cumple 18 años de edad, ya no le correspondería a la madre, sino a la madre se sustrae pues del proceso, ¿no? Se sustrae del proceso y ingresa el joven, ¿no? Sí o sí, y ahí ya se puede liquidar, ¿correcto? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Ya saben, como informé desde el inicio, participante que puede preguntar activando su cámara y son 2 horas de clase. Y cerramos con Norca y Piero. Por favor, una pregunta a cada uno. Doctora, buenas noches. Yo tengo la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, el obligado vive en el extranjero, ¿no? Para ser más claras, en Japón. Tengo entendido que en Japón, por otras personas que trabajan allá, el sueldo es algo de $2.500 a $3.000. Mi pregunta es la siguiente. Al iniciar el proceso de alimentos, porque lo que le pasa es muy bajo, son $150 mensuales, ¿cuáles son los criterios que tome el juez a sentenciar la pensión de alimentos? La legislación peruana, como no se puede demostrar, no porque es otro país, tomando acá el sueldo básico, o toma otro tipo de criterio tomando el sueldo básico de ese país donde se encuentra el demandado. Ya, muy bien. Los criterios son los que ya he mencionado anteriormente, que es el estado de necesidad del alimentista, las posibilidades económicas del demandado, y para saber cuánto es que percibe el demandado, nosotros como juzgado podemos oficiar dónde labora, dónde trabaja y etcétera, ¿no? Pero para ello esa información nos tiene que proporcionar pues la demandante, y si es que no lo tiene, nosotros también podemos enviar allá al extranjero vía cónsul para poder averiguar ello, ¿no? Y eso sí se podría realizar, pero va a demorar, va a ser engorroso. Y sin perjuicio a ello, si es que tenemos un indicio, de repente fotos en Facebook, tal vez algún un inmueble, alguna empresa que tenga en Perú, etcétera, no sé, podremos tener indicios y con eso pues podemos fijar una pensión de alimenticia, ¿no? Acorde. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Adelante, estimado Piero, contigo cerramos. Una pregunta. Sí, doctora, buenas noches. Primero felicitarla por la exposición. Tengo una consulta. En el caso de que un papá, bueno, en este caso una pareja, ¿no? Han creado un hijo y la mamá es quien se ha quedado con el hijo y no permite verle al papá. Entonces, el papá quiere tener un régimen de visitas, pero también quiere tener o sea, fijar una pensión de alimentos que la madre no lo ha iniciado. Mi pregunta sería, ¿puede el abogado ir en vía juez de paz letrado con pensión de alimentos y acumularlo al régimen de visitas? ¿O necesariamente, porque como usted lo había mencionado anteriormente, tendría que ir al juzgado especializado, me parece, de familia? ¿Me podría, por favor, hacer la pregunta? Dos opciones ahí. Mire, cuando la madre no deja ver a su hijo, al padre, por diversos motivos, se le denomina alienación parental. Y eso lo hemos estudiado en la clase pasada sobre tenencia. Y uno de los criterios para resolver a favor de la tenencia compartida es ello. Puede solicitar la tenencia el señor, si es que así lo desee, por esa causal de que la madre no deja ver a su menor hijo. Entonces puede solicitar la tenencia compartida o la tenencia exclusiva, porque una de las razones para que nos puedan quitar la tenencia a las madres es no dejar ver a nuestros hijos a sus padres. Y eso ya lo estableció la misma ley, ¿no? Con la nueva modificatoria 31.590. Ya, eso es una posibilidad. Tenencia y fijar una pensión alimenticia. No lo puede interponer ante el juzgado paz letrado porque el juzgado paz letrado no es competente por razón de la materia. Lo tiene que interponer ante el juzgado especializado de familia para que vea tenencia compartida, tenencia exclusiva o régimen de visitas y alimentos. Solamente cuando es pretensión principal
sí puede ir directamente al juzgado de paz letrado, que lo puede realizar también, si es que así lo desea, pensión de alimentos ante el juzgado de paz letrado y por otro lado régimen de visitas al juzgado especializado. Eso también lo puede hacer, pero yo sugeriría que lo realicen uno solo al juzgado especializado, ya sea tenencia exclusiva o tenencia compartida o régimen de visitas y pensión de alimentos. Pero eso no lo puede conocer el juzgado de paz letrado. Solamente conoce el juzgado de paz letrado cuando es prestación de alimentos como pretensión principal. Muchas gracias